Hola, bienvenidos a Flash News 24/7. Primero, ante todo, perdonen la tardanza, pero tenía que solucionar unos asuntos personales y no me bastaba el tiempo, gracias. Dejen su like antes de empezar y ya empezamos. El polvo del desierto se aferraba a su abrigo, como si el mismo desierto quisiera reclamarlo como suyo. Cada grano de arena parecía contar una historia de dolor y sufrimiento que Jonah Hex llevaba consigo. Las cicatrices en su rostro no eran solo marcas físicas, sino también cicatrices del alma, recuerdos imborrables de un pasado lleno de tragedias y pérdidas. Jonah Hex, un hombre forjado en la tragedia, cargaba con el peso de su pasado en cada paso. Cada pisada en la arena era un eco de las decisiones que había tomado, de los caminos que había recorrido y de los seres queridos que había perdido. Su mirada, endurecida por años de violencia, escondía un atisbo de melancolía. Era una mirada que había visto demasiadas cosas, que había presenciado la crueldad del mundo y había sobrevivido para contarlo. Era un cazador a sueldo, un pistolero implacable, pero bajo esa superficie endurecida latía un corazón atormentado. Un corazón que aún recordaba los días de inocencia, antes de que la tragedia lo convirtiera en lo que era. Jonah no era hombre de muchas palabras. Prefería el silencio, un silencio que hablaba más que cualquier discurso. En ese silencio encontraba una especie de paz, aunque fuera una paz efímera. Las cicatrices que surcaban su rostro hablaban más que cualquier discurso. Eran un testimonio mudo de las batallas que había librado, de los enemigos que había enfrentado y de las pérdidas que había sufrido. Eran un recordatorio constante de la tragedia que le había arrebatado todo. Cada vez que miraba esas cicatrices, recordaba el fuego que había consumido su vida, el fuego que había destruido todo lo que amaba. Su familia, su hogar, su propia humanidad, todo consumido por las llamas de la crueldad. Ese día, el fuego no solo había destruido su hogar, sino que también había destruido una parte de su alma. Aquel día, el fuego no solo había marcado su piel, sino que también había forjado su destino. Lo había convertido en un hombre diferente, un hombre que vivía entre dos mundos, siempre al borde del abismo. Lo había convertido en un espectro, un hombre atrapado entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras, un hombre que caminaba en la línea entre la vida y la muerte, siempre buscando redención pero nunca encontrándola. Un pie en el polvo, el otro en el abismo. Jonah Hex era un hombre dividido, un hombre que había perdido todo pero que aún seguía adelante, buscando un propósito en un mundo que le había dado la espalda. En la inmensidad del oeste, encontró consuelo en los brazos de Lila. En un mundo donde la brutalidad y la soledad eran la norma, su abrazo era un refugio, un santuario en medio del caos. Cada atardecer, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, sus corazones se encontraban en un rincón del salón, lejos de las miradas curiosas y los juicios ajenos. Ella, como él, cargaba con las cicatrices de un pasado doloroso. Las marcas en su piel eran testigos mudos de las batallas libradas, tanto externas como internas. Cada cicatriz contaba una historia de pérdida, de lucha, de supervivencia, pero también de esperanza, de la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Sus historias, aunque diferentes, estaban unidas por el hilo rojo del sufrimiento. Habían recorrido caminos distintos, enfrentado demonios propios, pero al final, el dolor los había llevado al mismo lugar. En la penumbra del salón, sus manos se entrelazaban, creando un puente entre dos almas heridas. La conexión entre ellos era profunda, un entendimiento tácito que solo compartían aquellos que habían mirado a la oscuridad a los ojos. No necesitaban palabras para comunicarse, sus miradas lo decían todo. En esos momentos de silencio, se encontraban en un nivel más allá de lo físico, en un espacio donde solo existían ellos dos. Lila era la dueña de un salón, un remanso de luz y música en la brutalidad del oeste. Su establecimiento no era solo un lugar para beber y olvidar las penas, era un refugio para los perdidos, un lugar donde las almas errantes podían encontrar un momento de paz. La música que llenaba el aire era un bálsamo para los corazones rotos, una melodía que hablaba de tiempos mejores. Sus ojos, profundos como pozos de agua, reflejaban la sabiduría adquirida a través del dolor. Cada mirada suya era un recordatorio de las lecciones aprendidas.
de las lágrimas derramadas y de la fuerza encontrada en los momentos más oscuros. A través de la ventana del salón, observaba el mundo con una mezcla de tristeza y esperanza, siempre buscando un rayo de luz en la oscuridad. Ella veía a través de la fachada endurecida de Jonah, reconociendo al hombre herido que se escondía bajo la superficie. Sabía que detrás de esa mirada dura y esos gestos bruscos, había un corazón que aún latía con fuerza, un alma que aún buscaba redención. Con cada gesto, con cada palabra, intentaba llegar a ese hombre, mostrarle que no estaba solo. En su presencia, Jonah encontraba un respiro de la tormenta que lo perseguía. En medio de la violencia y la incertidumbre del oeste, Lila era su puerto seguro, el lugar donde podía bajar la guardia y ser simplemente él. En esos momentos, el peso del mundo parecía desaparecer, y por un breve instante podía imaginar un futuro diferente. Ella era su ancla, la única capaz de calmar la furia que ardía en su interior. Con un simple toque, podía disipar las sombras que lo acechaban, traerlo de vuelta a la luz. En sus ojos, veía la promesa de un mañana mejor, un mañana donde el dolor no dictara cada uno de sus pasos. Con ella, las palabras no eran necesarias. En el silencio compartido, encontraban una paz que las palabras no podían ofrecer. Sus manos entrelazadas eran un testimonio de su conexión, un recordatorio de que, a pesar de todo, no estaban solos. Un simple roce, una mirada cómplice, eran suficientes para transmitir el dolor compartido, la empatía silenciosa que los unía. En esos momentos, sabían que, aunque el mundo fuera hostil, siempre tendrían el uno al otro. Y en esa certeza, encontraban la fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que viniera, juntos. Un día, la monotonía del desierto se vio interrumpida por la llegada de un grupo de soldados. El sol abrasador no era suficiente para detener su avance, y el polvo levantado por los cascos de sus caballos se mezclaba con el aire seco, creando una nube que anunciaba su llegada desde lejos. Sus uniformes azules, impecables en la polvorienta llanura, anunciaban la presencia del gobierno. Cada botón brillaba bajo el sol, y sus rostros serios reflejaban la determinación de su misión. No había lugar para la duda en sus corazones, solo un objetivo claro y preciso. Y donde el gobierno ponía el pie, la violencia no tardaba en seguirlo. Los pueblos del oeste ya conocían bien esta historia. La llegada de los soldados traía consigo disturbios, enfrentamientos y, a menudo, la destrucción de la frágil paz que intentaban mantener. Buscaban a Jonah Hex, el cazador de recompensas, el hombre marcado por el destino. Su reputación lo precedía, un hombre solitario con un pasado oscuro y un futuro incierto. Su nombre era sinónimo de peligro y justicia implacable. El coronel James Westgate, un hombre de porte rígido y mirada calculadora, le hizo a Jonah una propuesta que no podía rechazar. Westgate, conocido por su astucia y su capacidad para manipular a los hombres, sabía exactamente qué cuerdas tocar para despertar el interés de Hex. Una oferta que despertó a la bestia dormida en su interior. Una promesa susurrada con la voz ronca de la venganza. La propuesta de Westgate no solo era tentadora, sino que también tocaba las fibras más profundas del alma de Jonah, aquellas que clamaban por justicia y retribución. Quentin Turnbull, el nombre se clavó en el alma de Jonah como un hierro candente. Cada sílaba era un recordatorio del dolor y la pérdida, un eco constante de la tragedia que había marcado su vida para siempre. El hombre que había masacrado a su familia, el demonio que había desfigurado su rostro, seguía vivo. La cicatriz en su rostro no era solo una marca física, sino un símbolo de la traición y el odio que lo consumían día tras día. El ejército de la Unión lo necesitaba muerto. Turnbull no solo era una amenaza para Jonah, sino para todo lo que representaba la Unión. Su muerte era una necesidad estratégica, un paso crucial para restaurar el orden y la justicia. Y Jonah Hex era el único que podía enviarlo al infierno. Con su habilidad inigualable y su determinación férrea, Hex se preparaba para enfrentar a su némesis. La venganza llamaba a la puerta, y Jonah estaba listo para responder. Quentin Turnbull no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Un torbellino de crueldad y ambición, capaz de arrasar con todo a su paso. Para Jonah era la encarnación del mal,
un fantasma que lo atormentaba en sus pesadillas. Su rostro, marcado por la locura y la sed de poder, era un recordatorio constante del horror que había desatado. Turnbull había sido un oficial confederado durante la guerra. Un hombre sin escrúpulos, dispuesto a todo por conseguir la victoria. Pero la guerra había terminado, y Turnbull se había negado a aceptar la derrota. Había reunido a un ejército de renegados y forajidos, unidos por la promesa de sangre y caos. Su objetivo, desatar el infierno sobre la nación que lo había rechazado. Y en su camino se interponía Jonah Hex, el único hombre que conocía la profundidad de su maldad, la única amenaza real a sus planes de destrucción. Con el corazón envenenado por la venganza, Jonah se adentró en el corazón del territorio comanche. Cada paso en la polvorienta senda lo acercaba a Turnbull, pero también lo acercaba al abismo que amenazaba con devorarlo. La cacería se convirtió en una lucha interna, un combate contra sus propios demonios. El sol implacable del desierto azotaba su espalda, reflejándose en la placa metálica que cubría su mejilla. Un recordatorio constante del odio que lo consumía, la sed de venganza que le daba fuerzas para seguir adelante. Pero en la soledad del desierto, también lo acechaban los fantasmas del pasado. Las caras de su esposa e hijo, ensangrentadas y contorsionadas por el dolor, lo atormentaban en sus sueños. Sus risas, un eco lejano en la inmensidad del desierto, se burlaban de su dolor. ¿Podía encontrar la paz al final del sendero de venganza? ¿O acaso se perdería para siempre en la oscuridad? No olviden suscribirse para no perderos nada. Gracias a todos y hasta la próxima.